Vamos al caso del choque de este fin de semana, madrugada del viernes en Paseo de la Reforma. El conductor de este automóvil BMW blanco que se impactó, recordemos, en el cruce con Lieja y que causó la muerte de 4 personas, aseguró tener ingresos semanales de 1.000 pesos, por lo que no podría pagar la reparación del daño. Además, este hombre, Carlos Salomón Villuendas, que al momento del accidente iba en estado de ebriedad y conducía a exceso de velocidad, presentó una póliza de seguro con placa distinta a la del vehículo siniestrado, lo que también impediría el pago del seguro por los daños a terceros para las 4 víctimas mortales. Sobre este caso, la Procuraduría Capitalina informó que hasta el momento no cuenta con elementos que le permitan al Ministerio Público investigar la operación del bar que permitió conducir a este joven en estado de ebriedad, violando así a la ley de establecimientos mercantiles, pues no existe por ahora acusación alguna contra el personal del valet parking de este comercio.